El 28 de enero de 1986, a las 11:38 de la mañana, hora local de Florida, el transbordador espacial Challenger explotaba en el aire. El lanzamiento estaba retransmitiéndose en directo a todo el país porque era la primera misión de un nuevo programa, Profesores en el Espacio, que confiaba en atraer un nuevo público hacia el programa espacial tripulado. Lo que esos espectadores acabaron viendo fue uno de los peores accidentes en la historia de la astronáutica, y el primero tan grave que sufría la NASA desde el incendio que acabó con la vida de los tripulantes del Apolo 1, el 27 de enero de 1967. La misión era la 25 del programa del transbordador espacial, iniciado en 1981 con el objetivo de disponer de un vehículo reutilizable que permitiera reducir los costes del acceso al espacio. El Challenger era la segunda de las naves que la NASA había construido para sus programas STS, después del Columbia, pero su fiabilidad lo convirtió en el más utilizado por la agencia, incluso después de tener listos los transbordadores Discovery y Atlantis. STS-51L iba a ser la segunda misión lanzada en 1986. Su objetivo, además de poner en marcha el programa de Profesores en el Espacio, era realizar varios experimentos relacionados con el cometa Halley, que pasaría el 9 de febrero por el perihelio, poner en órbita también un satélite de comunicaciones y llevar a cabo otras tareas científicas sobre dinámica de fluidos. Tendría que haber permanecido en órbita aproximadamente una semana. La misión del Challenger llegaba en un momento en que la exploración espacial, y en concreto el programa tripulado de la NASA, había perdido el interés del público. Una vez que se había ganado la carrera espacial a la Unión Soviética con el Apolo 11, la sociedad estadounidense parecía haberse acostumbrado a las noticias sobre misiones espaciales y había perdido el interés por ellas. Así que Ronald Reagan, que era entonces el presidente de Estados Unidos, ideó una iniciativa que debía acercar de nuevo la exploración espacial al gran público, el programa Profesores en el Espacio. A través de él volaría en el transbordador el primer civil en la historia, que sería un profesor para darle un lado educativo y para buscar el interés de los más jóvenes. Christa McAuliffe y Barbara Morgan fueron las dos elegidas para arrancar el programa Profesores en el Espacio en 1985. Además, esa participación de ciudadanos a pie, de gente corriente, entraría dentro del esfuerzo de la administración de Reagan por presentar a Estados Unidos como un gran país lleno de héroes. Sin embargo, aquella emoción por la misión de McAuliffe también se vería puesta a prueba cuando el lanzamiento del Challenger empezó a retrasarse. Primero, por los retrasos que había sufrido a su vez la misión anterior, y después por problemas técnicos y meteorológicos. Así fue como el día original del despegue, el 22 de enero, se pasó al 28, y se temía que esos retrasos impidieran cumplir el calendario de lanzamientos previstos para ese año. El transbordador despegó del complejo del lanzamiento 39B a las 11:38, hora local, y todo parecía ir bien. A los 73 segundos, sin embargo, se aprecia en las grabaciones cómo aparece un penacho de humo en uno de los tanques de combustible, y acto seguido, el Challenger explota. Era la primera vez que la Agencia Espacial Estadounidense sufría un accidente mortal en vuelo. El incendio del Apolo 1 se había producido durante unas pruebas previas, con la cápsula aún en la torre de lanzamiento, y los astronautas del Apolo 13 habían logrado regresar a su casa sanos y salvos, pero el Challenger era una verdadera tragedia, y a muchos niveles. La Comisión Rogers, encargada de la investigación oficial, recibía su nombre de su director, William Rogers, quien había sido fiscal general de Estados Unidos y secretario de Estado con Richard Nixon.
y entre sus miembros había algunos muy conocidos, como el astronauta Neil Armstrong y Sally Ride, que había volado 2 veces en el Challenger, el fiscal Richard Feynman y el piloto de pruebas Chuck Yeager. La comisión entregó su informe a Ronald Reagan en junio de 1986, y sus conclusiones eran demoledoras. Fallos en la comunicación resultaron en la decisión de lanzar la expedición con información incompleta y en ocasiones errónea, un conflicto entre los datos de ingeniería y las decisiones de los responsables y una estructura directiva de la NASA que permitió que los problemas de seguridad internos del vuelo puentearan a los responsables principales. La NASA había minimizado los riesgos y a veces hasta había mirado para otro lado para poder cumplir con su calendario de lanzamientos. Durante la investigación de la Comisión Rogers se supo también que la cabina de tripulación había sido despedida, intacta en el momento de la explosión, pero que los astronautas habían fallecido poco después, muy probablemente por la pérdida de presión en ella. Los tripulantes, por ejemplo, no llevaban trajes presurizados. Las conclusiones de la investigación del accidente del Challenger, tanto por la Comisión Rogers como por un comité especial del Senado, obligaron a la NASA a detener el programa de los transbordadores durante casi 3 años para poder implementar las medidas de seguridad recomendadas por ambas investigaciones. A partir de entonces, los transbordadores se utilizarían solo para misiones en que la presencia humana estuviera estrictamente justificada, como por ejemplo para construir la futura Estación Espacial Internacional. Y por supuesto, la investigación de lo sucedido implicó el descubrimiento de múltiples errores, también a nivel de gestión, que hubo que corregir y que implicó la caída de múltiples cargos en la agencia. Lamentablemente, este no es el último accidente que sufrió el programa de transbordadores espaciales de la NASA. El 1 de febrero del año 2003, cuando el transbordador espacial Columbia reingresaba a la atmósfera terrestre, explotó en el aire, matando a sus 7 tripulantes.